¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta emisión del día 9 de agosto del año 2022. Yo los saludo desde Cúcuta en Colombia. Nuestro amigo Rodrigo Ortiz, como siempre, nos acompaña en esta emisión. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte en esta emisión de martes. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Pues tenemos una serie de diferentes notas, estimado, la bolsa, un poco de lo que pasó también aquí en Colombia, el cambio de gobierno, el miedo a la recesión y esta tensión que hay en Asia. Platícanos cómo se están comportando los mercados. Sí, estimado, fíjate que esta semana ha sido una semana positiva, ligeras alzas en los mercados, pero al final alzas, incluso llegaron a un pico más alto, pero hay una pequeña toma de utilidades. La bolsa mexicana cierra arriba del 1% en la semana, el Dow Jones sube 0.79% y el Nasdaq es el que se lleva las palmas con 2.50% arriba en la semana, estimado. Las empresas tecnológicas que ya las platicamos aquí tuvieron resultados trimestrales más o menos, pero hubo noticias por ahí que les dieron impulso después de los reportes trimestrales, que hubo buenos, hubo malos, entonces le dio un muy buen impulso al Nasdaq, además de que ha estado fuertemente castigado en el año, más de 20%, pues ahí un rebote que se da, ¿no? Y pues sí, estimado, esta semana va a ser bastante interesante aquí en nuestro país. Tenemos dos noticias muy importantes. El dato de la inflación, vamos a ver cómo sale. No es muy alentador, las perspectivas están muy fuertes. Y por otro lado tenemos la decisión de política monetaria por parte del Banco de México el 11 de agosto, estimado, el jueves. Se estima otra subida de tasas, 0.75 arriba, igual que Estados Unidos. Es lo que por el momento se habla, es lo que por el momento se dice. Ya el mercado lo está descontando, esta alza de tasas. Y entonces viene un nuevo aumento, estimado. Entonces la tasa de referencia se nos va a ir al 8.50. Bastante elevado. La percepción para el final de año es 9.50, pero ya estamos muy cerca. Si la inflación del día martes no cede, por ahí pudieran subir las apuestas y que sea el 1%, estimado. Entonces por ahí viene bastante fuerte para Banco de México la decisión que tiene que tomar el día jueves, que va a ser la subida de tasas. Recordémoslo, tiene su lado positivo, su lado negativo. Banco de México lo que está buscando es controlar la inflación, que hemos platicado, una inflación a nivel mundial incontrolable hasta el momento por ciertas tensiones. Vamos a profundizarlas ahorita más adelante en el programa, pero por el mismo lado, estimado, si tú eres una persona ahorradora que tiene sus ahorros y demás, pues es un buen momento porque te están pagando una mejor tasa de interés. Caso contrario, si eres una persona con mucho crédito a tasa variable, en el cual pues los intereses te están subiendo cada vez que Banco de México sube la tasa, porque sube la tasa de referencia y por ende te suben los intereses. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, no es bueno, no es malo. El objetivo es sumamente importante, reducir la inflación. Y hablando de inflación, estimado, salió la semana pasada la encuesta de Citibanamex, en donde el promedio de los analistas del sector privado dicen que la tasa de inflación al cierre de este año 7.75, estimado. Entonces, de una inflación sumamente elevada para nuestro país, 7.75, estimado. Entonces, hay que estar pendientes, los precios no parece que vayan a ceder. Para el 2023 le esperan en 4.25%, va a empezar a ceder, pero va a seguir fuera del rango de Banco de México. Y entonces es lo que hay que estar muy al pendiente, porque cuando la inflación empieza a ceder, las tasas de interés poco a poco irán bajando. Entonces hay que tomar esto en cuenta para nuestra planeación financiera del próximo año, las tasas de interés, cuánto vamos a pagar, cuánto va a crecer el país, cuánto voy a aumentar mis ventas. Ya empiezan las empresas a oler el presupuesto que por ahí de septiembre empieza. Entonces estas variables hay que tomarlas en cuenta para el próximo año, estimado.
Sí, llama la atención, estimado, que continúa la estrategia o lo que la teoría marca o la receta que se tiene para el control de la inflación, el aumento de las tasas de interés, que pues se tiene contemplado que incluso existan otras dos subidas de tasas, al menos en los Estados Unidos. Volvemos como que a la misma historia, parece que caminamos en círculos. Hay está la receta, está lo que la teoría dice, el aumento de la tasa para poder controlar la inflación, pero lo cierto es que no hay o la inflación no ha tocado un techo. Ojalá viéramos que la inflación toque un techo para por lo menos ver que comienza a bajar y también las tasas de interés comienzan a bajar, los bancos centrales comienzan a bajar las tasas de interés. Ojalá se diera, pero vemos que aún es incluso pues muy pronto para que eso pueda darse y eso porque la inflación, volvemos con lo mismo que hemos hablado aquí durante semanas, el tema de los factores que son más allá de lo que un país pueda ser culpable de su propia inflación. Los factores externos del mundo globalizado están pegándole durísimo a los precios. La guerra en Ucrania, que no se habla ya mucho, pero al final es un factor fundamental y que se agrava con esta provocación, porque es una descarada provocación de Estados Unidos, ahora con China. Primero vimos cómo con Rusia y Ucrania tratando de querer que a través de la Unión Europea Ucrania se afiliara a la OTAN, provocando que Rusia reaccionara e invadiera Ucrania. Ahora Estados Unidos está provocando a China con Taiwán, que es un territorio que China lo reclama como suyo y que Estados Unidos lo reconoce como un país independiente. La semana pasada la congresista Nancy Pelosi va a Taiwán en una visita de Estado donde los chinos reclamaron fuertemente esa visita. Incluso en algunos medios chinos se hablaba de que el gobierno y el ejército chino podían derribar el avión de la congresista, algo que hubiera sido una locura diplomática, incluso militar, pero bueno, no pasó. Pero es una provocación que está teniendo efectos sumamente adversos porque tenemos un frente de guerra en Europa del Este y tener otro frente de guerra en el sur de Asia y con los chinos, estamos hablando, estimado, de algo que pueda escalar a un conflicto que pudiera incluso llegar a escala mundial, porque es enfrentar a las grandes potencias y no solo es una región del mundo que podría conflictuarse, son otras que podrían sumarse igual como pasó durante la última guerra mundial, donde los intereses de un bloque y los intereses de otro bloque se unieron y comenzaron a defender sus propios intereses. Al final es como una guerra mundial se multiplica porque cada uno de los países con sus propios intereses se alían y defienden sus propios territorios y sus propios intereses. Pero pareciera que Estados Unidos está, o sea, jugando con fuego sumamente peligroso. No está defendiendo la democracia ni tantito, así como Estados Unidos siempre ha creído que defiende la democracia y que defiende a los pueblos del mundo como si fuera la policía del mundo. Ya Estados Unidos ya no es esa figura, ya no estamos en finales de los 90, principios del 2000, que Estados Unidos era la superpotencia. Creo que ir y provocar a China, que es una gran potencia militar y económica, en un momento en el que ni siquiera Estados Unidos tiene controlada su inflación, en el que está desbordado, en el que técnicamente está en recesión, querer buscar una guerra en este momento, más que ayudarle, incluso siendo Estados Unidos una nación que vive de la industria militar, creo que ni eso le ayudaría a controlar ni la inflación ni la recesión, porque si se disparan los precios del petróleo, como lo hemos visto aquí, como lo ha analizado Bloomberg en varias ocasiones sobre cuánto podría llegar el precio del petróleo, creo que podría ser contraproducente y una verdadera locura, estimado.
Así es, estimado, lo dices muy claro. La provocación de Estados Unidos realmente fue eso, porque si te están advirtiendo, oye, a ver, no lo hagas porque algo malo puede suceder, y tú vas y lo haces, pues al final pierdes ¿cómo lo diremos? Pues pierdes este respeto, o sea, te están diciendo no por la soberanía y demás. Yo entiendo, de este lado, pues sí, me gusta la idea de Estados Unidos, no lo que hizo, porque es calentar las cosas en una economía, en un mundo que no está de la mejor manera. Yo entiendo la soberanía de Taiwán, yo estoy al lado de que Taiwán debería ser soberano, no de China. Por eso entiendo que Estados Unidos lo haya hecho, pero creo que no es la forma. Y lo estamos diciendo, Rusia y Ucrania tienen una guerra ahí que nos está pegando durísimo. Incluso salió el primer barco con cargamento de grano de Ucrania, llegó a Medio Oriente y lo rechazaron. Y claro que lo iban a rechazar. Llegó 5 meses de retraso, estimado. Por eso rechazaron dicho cargamento. Entonces, si rechazan ese cargamento, o sea, de que nada nos va a servir que Rusia y Ucrania saquen granos, ayuden un poco a la economía, si no nos aliamos. Entonces, tenemos un problema económico muy fuerte ahí, que viene de los tiempos de la pandemia, que el encierro en China y demás, y todavía va Estados Unidos y le pone limón a la herida, hace un caldo perfecto. Al parecer, aunque está ahí la cuestión militar alrededor de Taiwán, parece ser que China solo va a tomar represalias económicas contra Estados Unidos. Y ojalá que así sea, que solo sea económico. Nos va a pegar en la economía, pero otra guerra, no estamos en condiciones, el mundo actualmente, de estar peleando guerras. La economía está mal, la pandemia nos dejó mal parados. No lo veo como el momento ideal. Entonces, ojalá solo quede en estas represalias y listo, que no vaya más allá, porque se puede complicar la situación. Al menos yo lo veo así, estimado. Y aquí también otra cuestión bien interesante, que a veces lo vemos lejos, ¿no? O nos llegan las noticias, no lo creemos, dices, no, eso no pasa, o México estamos mal, México estamos haciendo las cosas mal y demás. Pero tú ahorita, estimado, que tienes la oportunidad de estar en una nación hermana, en Colombia, que viven problemas similares a los de México, una economía similar, un desarrollo similar, o sea, muy similares. No estamos comparando con las potencias del mundo, ni con Europa, Estados Unidos, China, nos estamos comparando con un similar. ¿Cómo ves la economía en Colombia, estimado? Platícanos. Lo que estamos discutiendo ahorita, tasa de interés, tipo de cambio, inflación. En Colombia, ¿qué están viviendo? Para darnos la cuenta de la idea de que no solo en México estamos viviendo esto, sino que es un efecto global, pero a veces nos cuesta verlo más allá, que nos digan que es global, no lo creemos. Entonces tú lo estás viviendo, estimado. ¿Qué pasa en Colombia? Platícanos. Y más que hubo cambio de presidente, todavía echándole más sabor al caldo, estimado. Sí, sí, bien, como bien lo dices tú, es una nación que tiene similitudes en cuanto a lo económico, así como México es un país con un gran potencial para la inversión, porque lo es, y que México tiene ese gran potencial para que llegue la inversión. Colombia creo que tiene ese mismo potencial, o sea, tiene ese mismo desarrollo en sus grandes ciudades que tiene este país, igual que México, que tiene zonas turísticas, que también tiene ciudades que son industriales, que tiene su capital, que también es grande. Creo que hay muchas similitudes y que también está sufriendo los efectos de la inflación, porque también día con día o semana a semana, que ya llevo varias semanas aquí en el país, en las que sí se notan los cambios en los precios, así están aumentando los precios, así como en México que vamos al súper, que en una semana vamos y surtimos la despensa cada semana y que regresas y que la siguiente semana vuelves a ver los precios que han cambiado. Lo mismo sucede en esta parte del continente en Sudamérica. Es una situación que es similar, la tasa de inflación está igual que en México, es similar,
O sea, si hablamos de otros países de Sudamérica como Argentina, pues se dispara. Y ni hablar de Venezuela, que viene ya con una hiperinflación arrastrándola desde hace varios años. Pero creo yo que con esos potenciales que tienen ambos países, creo que tienen a ser economías que pueden ser prósperas en el futuro. O sea, está el caso de Brasil, por ejemplo, que es una potencia regional en Sudamérica y que creo que así como Brasil ha sido una punta de lanza para el desarrollo, creo que Colombia lo puede ser, creo que México lo puede ser. Y tocando el tema del cambio de gobierno, estimado, que me hubiera gustado estar en la Plaza de Bolívar viendo cómo estaba el fervor con la gente, porque al parecer fue una toma de protesta pues muy pronunciada. La gente estaba en las calles, me tocó salir de la ciudad ese día, pero veía en la mañana que cuando rumbo al aeropuerto, que en los cruceros de la ciudad en Bogotá había banderas de Colombia. O sea, la gente estaba muy emocionada por el cambio de gobierno, porque fue un cambio de gobierno histórico, así como lo que sucedió en México en 2018, con un cambio hacia la izquierda. Es la primera vez que gobierna la izquierda también en Colombia. Y viendo la toma del cambio de gobierno, el discurso del presidente Petro aquí en Colombia, cómo dio el discurso, creo que fue un discurso muy conciliador, estimado, hablando sobre lo que hemos visto de las izquierdas latinoamericanas en el pasado, específicamente con Hugo Chávez, que fue muy radical totalmente, muy opositor incluso a Estados Unidos, un discurso duro de la izquierda dura, de esa izquierda revolucionaria que dejó Fidel Castro. Creo que la nueva izquierda que está llegando a Latinoamérica está siendo un poco más moderada, y lo noté en el discurso que dio el presidente Petro aquí en Colombia, en la que buscaba la conciliación con todos los sectores políticos, con la izquierda, con la derecha, con todos, en el que mencionaba que el buscar el desarrollo económico del país no tenía ideologías, que era de izquierda o de derecha, que todos buscaban lo mismo. Y me llamó la atención algo que creo que las notas en los medios seguramente lo vieron, en el que pidió que se mostrara la espada de Bolívar. En algún momento, pues la espada de Bolívar es sumamente simbólica, porque bueno, Simón Bolívar, un gran héroe de esta región del continente, un libertador sumamente importante. Llevar la espada de Bolívar la llevó pidió llevarla hacia donde él estaba, hacia donde estaba la toma de protesta, este cambio de gobierno, donde estaba dando su discurso y donde estaban los mandatarios de Latinoamérica en su gran mayoría invitados. Pero a mí lo que me llamó la atención mucho, estimado, fue que más que el simbolismo de la espada de Bolívar y este simbolismo revolucionario, Simón Bolívar siempre hablaba de la unión de América, de una América unida, y creo que el discurso iba en ese sentido, pero muy apegado a que se unieran, o le preguntaba incluso el presidente Petro a los líderes latinoamericanos sobre por qué no nos unimos como país, como varios países, como varias naciones, para crecer juntos, para el desarrollo. O sea, el discurso que veíamos hace 20 años con Hugo Chávez de seamos una América unida y seamos una gran revolución bolivariana, yo escuché ayer un discurso más hacia el lado del desarrollo económico, a que nos unamos como región para poder crecer juntos. Y creo que ese es un discurso que me parece interesante, estimado, que sí rebasa más allá de las ideologías, en el sentido de que como región tenemos muchas similitudes, como tú bien lo dices, y la pregunta que tú me hacías en relación a México y a Colombia sobre las economías, que son muy similares. Yo creo que el discurso que da el presidente Petro es muy interesante sobre cómo poder lograr que la economía de la región fluya. Y si traspolamos con lo que está pasando en Asia, con los riesgos de una posible guerra en el sur de Asia, o que los conflictos lleguen a esa zona del mundo,
comparándolo con un discurso que en América Latina busca el desarrollo, porque al final toda Latinoamérica busca desarrollarse y crecer económicamente. Creo que todos los países buscan eso, sea de izquierda o sea de derecha. Bien lo decía el discurso que veía ayer en televisión. Sean de izquierda o sea de derecha, se busca el desarrollo, se busca el crecimiento. Y creo que un discurso así atrae la inversión, estimado. Porque un discurso que fomenta el odio, que fomenta la división, no atrae la inversión. Pero un discurso en el que pueda aperturarse el mercado, o sea, de libre mercado, porque al final estamos en un mundo globalizado, no podemos cerrarnos a ello. Creo que el que se busque que otras naciones se puedan fortalecer o se pueda hacer sinergia entre todas las economías de la región, o si no bien todas, la gran mayoría, creo que es un gran atino, estimado. A mí me pareció un discurso interesante, más allá de lo que pueda ser el discurso que unos medios puedan llamar populista, que tal vez lo tenga, creo que también tiene un poco de ello, pero rescatando esta parte, creo yo que es muy atinado esta parte de que las economías de la región busquen unirse y que puedan atraer esa inversión que seguramente de otras partes del mundo se estarán yendo, como lo hemos platicado aquí en otro momento. Así es, estimado. Y con esto pues regresamos, ¿no? A lo que decíamos. Estos problemas que estamos viviendo actualmente, la situación está siendo a nivel mundial. Y incluso es una historia bien recurrente estos últimos años en Latinoamérica. Bueno, y no solo en Latinoamérica, también en Europa, donde la izquierda estaba agarrando mucha fuerza. Hay mucho descontento a nivel mundial. Entonces, pudiera venir un cambio a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel mundial, porque la izquierda está empezando a triunfar en diferentes partes del mundo. En Europa ya pasó, en Estados Unidos incluso, Latinoamérica se está llenando de izquierda, incluso Lula da Silva va encabezando las encuestas en Brasil, que vienen las elecciones, y entonces la gente está cansada del gobierno de derecha, porque no le ha dado lo que le prometió. Entonces estamos viendo este cambio, ahora esperemos que la izquierda lo logre hacer el cambio. Esa es la situación importante al final de esto, ¿no? Crecer las economías, que los países se desarrollen y demás. Ojalá ellos lo logren con su modelo. Y entonces vemos ahora sí que los fenómenos mundiales que a veces parece que solo nos pasan a nosotros, lo peor, vemos cómo hay historias muy similares a nivel mundial, y para esto nos ayuda ver otras culturas, ver otra visión, ver otro, porque al final, estimado, pues nos enriquece para poder platicarlo, estimado. Sí, estimado, yo creo que un punto interesante hablando sobre Lula da Silva, yo creo que si Lula da Silva llega al poder este año, y es un país de los punteros en economía en Sudamérica. Si llega Lula da Silva al poder en Brasil, yo creo que sí podría consolidarse alguna alianza comercial o económica en Latinoamérica, porque los países de izquierda están lanzando el mismo discurso. En México, López Obrador también ha dado esta misma o ha lanzado este mensaje hacia Latinoamérica. Petro lanza ese mensaje también. Con Alberto Fernández en Argentina también ha sido así. En Chile también con Gabriel Boric también ha sido el discurso similar. Entonces ha pasado la izquierda de ser una izquierda radical, de esa izquierda chavista sumamente radical, a una izquierda moderada. Yo hasta diría que más que izquierda yo los veo muy centristas, obviamente muy inclinado a la izquierda, pero que al final de cuentas buscan algo ya en específico. Ya no es me voy a pelear con los Estados Unidos y pelearme con el imperio. Creo que ese discurso ya se acabó. Creo que se está buscando una alternativa, ojalá se logre, y ojalá esa alternativa pues sí lleve al crecimiento no solo de México, sino de la región, estimado, porque estamos muy conectados en cuanto a cultura, en cuanto a nuestra gente, en cuanto a todo. Hemos visto movimientos migratorios muy fuertes
En México lo hemos vivido, también aquí en Colombia se ha vivido porque Venezuela pues, prácticamente está aquí al lado. Entonces creo que este tipo de discursos son prometedores, pero como dices tú, ojalá lleven a concretarse en el mediano plazo para que la región pueda pues desarrollarse y crecer, estimado. Así es, estimado, o sea, así es la situación, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo a nivel mundial, eso es lo que se está viviendo en todo el mundo, de las diferentes economías, y eso estamos aquí para platicarlo, informarles y que vean cómo se está moviendo el mundo, estimado. Así es, estimado. Pues bueno, el tiempo en radio es corto, estimado. Llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar? Pues vamos la próxima semana, estimado, vamos a platicar de los demás reportes trimestrales que salgan ahora, la decisión de Banco de México la vamos a analizar a fondo, qué fue lo que pasó, qué decidieron, motivos y demás, que ellos expliquen. Aquí lo estaremos platicando la próxima semana, estimado. Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, estimado, ahí me pueden encontrar. Excelente, estimado. Pues te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros aquí en Encuentro de Negocios y nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y también a través de nuestro podcast. Muchas gracias, estimado. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y también a través de todas las plataformas de música vía streaming. Pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.